cambio de casa para que la venta de tu casa y la compra de la nueva sean a la vez. Pensamos en la necesidad de nuestros clientes y asesoramos en todo el proceso con total transparencia para que todo vaya rodado. Cambia de vivienda sin estrés con Inmobiliaria Urdax. En Hoy por Hoy Navarra, mañana es hoy, con Veridas. En este espacio tan interesante en el que a veces, Mame, nos quedamos con un poquito de miedo, pero que siempre nos ayudáis a quitárnoslo. Saludamos a Marta Morrás, directora de marketing de Veridas. ¿Qué tal, Marta? Buenas tardes, Marta? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, ¿qué tal vosotros? Muy bien. Pues muy bien, con una primera pregunta que nos hacíamos al inicio y que dice así: ¿pueden clonar nuestra voz para acceder, Marta, a nuestra cuenta del banco? Bueno, yo partiría esa frase en dos. Creo que a una es sí y a la otra es no. Y es precisamente que sí pueden lo que... clonar nuestra voz, Sí, ¿no? Eso es. Claro, ahora con todas las herramientas de inteligencia artificial que hay, Marta, uno de los riesgos es ese, precisamente, además, que nos lo digan a Joaquín y a mí, ¿no? Que de que no repente repente a lloras mí de me llegan nuestras mensajes voces por en LinkedIn de internet, a ver si se puede utilizar mi voz con fines de... Digo, ay, ya me da un poco de miedito esto. Hay Digo, a ver si me van a suficientes clonar, datos, ¿no? efectivamente. Vuestros para poder utilizarlos. Pues eso, ¿no? Un poco lo que decía. Efectivamente, pues hoy en día con la inteligencia artificial generativa que se llama, ¿no? Es pues muy fácil y muy barato, ¿no? Por no decir gratis, ya el poder realizar este tipo de, pues de deepfakes, ¿no? Como se conocen también un poco. Entonces sí, o sea, efectivamente es muy fácil el crear esa evidencia, digamos, falsa, ya sea de una voz o incluso de una cara, ¿no? El tema importante aquí, si ya hablamos un poco en el contexto de cómo se puede utilizar esto, es qué hacemos después con eso, ¿no? Y ahí es donde pues entra la tecnología y está la clave un poco para parar este tipo de ataques, respondiendo un poco a la pregunta inicial, ¿no? De si luego eso se puede utilizar para entrar en una cuenta bancaria o en otro tipo de servicio. Ahí es donde entra la tecnología a parar este tipo de ataques. Yo no sé, creo que podemos explicarlo porque alguno de nuestros oyentes seguro habrá oído hablar de ello, la conocida como estafa o el fraude del CEO. Yo no sé primero, Marta, si podemos explicarla en poquitas palabras y luego si podemos hablar de que es real, de que la habéis detectado de alguna forma. Efectivamente. Bueno, es muy simple, ¿no? La estafa del CEO que se llama... consiste básicamente en hacerse pasar por el CEO de una empresa, ¿no? Entonces, como bien decíais, al final, pues los directores, las directoras son personas que, como vosotros, también se exponen mucho, ¿no? Y pueden tener pues imágenes suyas, incluso grabaciones de conferencias, webinars o lo que sea, online muy fácilmente accesibles y que, por tanto, pueden permitir a los estafadores hoy en día, ¿no? El poder hacer esas replicaciones de su voz, en este caso, de manera muy fácil, ¿no? Y luego lo que se hace con esto es, pues digamos, atacar a los empleados de esa empresa, ¿no? Que conocen lógicamente al director y pues hay distintas vías, ¿no? Te puede llegar un mensaje en nombre del CEO de tu empresa que te pide hacer algo con mucha urgencia, ¿no? Siempre suele haber ciertas señales, ¿no? que ya te indican pues si hay un comportamiento sospechoso porque pues bueno, hacer transferencias de dinero o tomar decisiones muy rápidas tampoco suelen ser un comportamiento muy normal en el día a día de las organizaciones, ¿no? Pero digamos que lo que más aprovechan este tipo de estafas es precisamente ese factor humano, ¿no? El poner a una persona en una situación de riesgo, de urgencia, para ver si vemos que falla, ¿no? Y que cede ante esa estafa. Porque normalmente, digamos, este tipo de estafas con la voz, ¿qué es lo que hacen, ¿no? O qué pretenden, o en qué ámbitos se suelen dar, ¿no? ¿Para qué se suele utilizar esta clonación de voz, Marta? Pues bueno, depende, ¿no? Es un poco lo que hablábamos, lo que os comentaba al principio. Al final, yo puedo tener vuestra voz y, como decís, ¿no? Pues hay miles de programas de radio que puedo utilizar para clonar vuestra voz, pero luego la pregunta es ¿qué hago con ella, ¿no? Pues bueno, va a depender también de los servicios a los que vosotros actualmente tengáis acceso con la voz, ¿no? Nosotros en Veridas nos encargamos de implementar sistemas
que verifican la identidad de las personas, en este caso con la voz, ¿no? Tenemos un caso en BBVA México donde los pensionados, para recibir su pensión, allá se gestiona a través de los bancos, antes tenían que ir presencialmente 2 veces al año a dar fe de vida y desplazarse, y ahora lo hacen a través de una llamada telefónica, ¿no? Entonces, ese sería un servicio en el que puede ocurrir un fraude de voz. Ahora bien, es lo que os decía al principio, lo importante cuando hablamos de fraude, porque es muy fácil irse a la evidencia, ¿no? Al cómo es de parecido este audio que casi ni yo lo puedo distinguir, ¿no? Lo importante es cómo luego ese estafador va a utilizar ese audio, porque o bien lo reproduce, ¿no? Es decir, yo si genero un audio falso y luego voy a llamar a un sistema telefónico, tengo que reproducir ese audio de alguna manera, ¿no? Entonces, los sistemas, más allá de analizar el audio en sí y detectar temas ya técnicos que se detectan, ¿no?, en las reproducciones falsas, van a detectar que eso también se está reproduciendo desde un altavoz telefónico, por ejemplo, o otro tipo de altavoces, ¿no? Entonces, ese fraude en sí se va a detectar de esa manera. Y luego hay un tipo de ataques más sofisticado, que es los ataques que denominamos ataques de inyección, que son los que, digamos, se pasan esa primera frontera y ya, pues con herramientas de hackeo, ¿no?, digamos, son capaces de entrar en el sistema del banco y mandar directamente ese audio, ¿no? De tal forma que esa primera barrera en la que vamos a detectar que es un audio que se está reproduciendo a través de un altavoz, quizás la podamos pasar, y es ya donde entran pues otro tipo de análisis técnicamente, ¿no?, como el implementar marcas de agua a ese audio para saber si ha sido capturado a través del teléfono del usuario o no. O sea, temas ya muy técnicos, ¿no? Pero bueno, el mensaje y la conclusión es que ya no es tan importante el audio en sí, porque las herramientas de inteligencia artificial hacen que sean súper sofisticados y prácticamente indistinguibles, ¿no?, de la realidad, sino cómo se utiliza ese audio falso. Y ahí es donde pues existen multitud de herramientas que están diseñadas para parar ese tipo de fraudes. Marta, entonces miedo no, que lo decíamos al principio, pero de alguna forma sí que estar un poco pendientes, ¿no?, e informados de qué manera nuestros servicios nos piden que nos autentifiquemos, que sepamos nuestros datos cómo se están tratando. Claro, porque ¿no?, al que final, pongamos Marta, un poquito ese esfuerzo ahí. Eso es, las empresas, ¿no?, los bancos que trabajan precisamente con información sensible tienen que estar protegidos, ¿no?, para que en caso de que de repente alguien nos clone la voz, tengan herramientas, como decís, como las que vosotros desarrolláis, para decir, oye, mira, no, que esto no es realmente la persona, ¿no?, la que está intentando hacer esa operación. Efectivamente, y además ahí un poco el mensaje es esto va a pasar, lo queramos o no, ¿no? Entonces, sacaba aquí algunos datos del informe de la Asociación Española de Empresas contra el Fraude, que justo ha sacado esta semana, que hablaba de que el 48% de las empresas reportan ya fraudes de identidad, ¿no? Y el 38% de esos ataques son sobre clientes suyos existentes, ¿no? Entonces, a donde quiero llegar es esto está sucediendo y efectivamente son las empresas las que tienen que adoptar medidas, ¿no? Y lo que está claro es que un audio falso se le va a colar antes a una persona, si ese es tu sistema de verificación, ¿no? Si yo estoy teniendo una llamada y solo me preguntas por información personal, ¿no?, para verificar mi identidad, que a una tecnología, ¿no?, que está desarrollada para parar esos ataques. Entonces ahí efectivamente el mensaje es a las empresas hay que implementar este tipo de soluciones porque esto es una ola de fraude que vemos que está presente y que solo va a ir a más, y a los usuarios y a las personas, lógicamente, uno, demandar esas soluciones y como decíais, estar concienciados, ¿no? Hay muchas medidas de prevención que se pueden implementar simplemente como lo que os decía antes, ¿no? El identificar comportamientos sospechosos, vías de comunicación que quizás no suelan ser las habituales por las que se nos comunican las empresas y demás, ¿no? Hay que estar alerta a todo ese tipo de señales. Pues Marta Morràs, directora de marketing de Veridas, gracias. Y si alguien ahí grabándonos, pues les saludamos y que utilicen bien nuestras voces. Un placer. Un saludo. Gracias. Ser Navarra, la radio. Leclerc encuentra los mejores precios en frescos hasta el 4 de octubre. Cabrito fresco medios o enteros, 18,99 €